Buenas tardes, Analía. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Gerardo. Primero, muchas gracias por la invitación y estoy bien en este contexto tan difícil, sí. Muchas gracias por aceptar y en esta propuesta de diálogo, que me parece que va a ser como algo práctico también, una reflexión bastante como concreta, directa, que tiene que ver con algunas constataciones, actitudes y estrategias, tanto desde la perspectiva psicológica como espiritual, pastoral, con respecto a lo que nos está pasando en el plano personal, familiar, laboral, en el contexto de la pandemia. Un diálogo que por ahí da algunas ideas también para los que nos escuchen. Yo partiría de la experiencia personal de vivir esta situación que nos limita, nos cambia las rutinas, nos restringe, nos deja perplejos, pero también nos interpela tal vez como más profundamente. Al haber menos espacios, menos distracciones, menos vinculaciones, nos hace como confrontar con lo más profundo de nosotros, con las cuestiones decisivas de la vida, del sentido, y por eso tal vez surjan cosas no del todo buenas en nosotros, o depresiones, inquietud, agresividad. Yo he visto varios videos tuyos que son muy prácticos, vinculados a la Universidad de Flores, y me parecía que podría ser muy interesante algunas indicaciones o algunas precisiones sobre esto, sobre todo después con carácter propositivo. Exacto, exacto. Sí, te escuchaba, Gerardo, y pensaba, ¿no? Que nos toca en este contexto todo este tránsito desde el nacer hasta la posibilidad de morir solos, ¿sí? En este contexto, desde la materia que dictamos en la UCA, y desde ahí es donde tenemos el placer de conocernos. Nosotros vemos que la preocupación de los estudiantes es en torno a los niños que llegan a los nacimientos, al nacimiento, este nene que llega a una familia y que no se puede tener todo este ritual del acercamiento, del abuelo, del tío, de estar todos en la clínica, hasta la forma de aislamiento más fuerte, que es morir en la soledad, no poder despedir al otro, ¿no? Y entre todo ese recorrido, ¿qué nos pasa? Es excelente lo que vos decís, con cuánta pobreza nuestra que nos encontramos en el aislamiento, con cuántas cuestiones que lo social nos ayuda a superar todo el tiempo. Como seres humanos estamos nutridos en la sociedad, y toda esta pérdida de contacto que si bien tenemos, no tenemos por un espacio el contacto físico, y esta posibilidad de interactuar no es similar. Entonces, me doy cuenta que termina la clase con los estudiantes y que después al ratito empiezan a llegar los mails, ¿sí? Pero preguntando donde son cosas, sí, toda pregunta es válida, pero lo que está buscando el estudiante es un acercamiento, Gerardo. Entonces, lo que estamos necesitando es ese contacto con el otro, algo tan básico, pero tan importante. Un filósofo hace muchos años, Martin Buber, dijo que yo no soy yo sin el tú que me acompañe, ¿sí? Y hay mucho de esto en este contexto, de necesidad de un otro. O sea, que es tanto lo que podemos hacer y lo que necesitamos en este contexto, que también es una oportunidad. La vincularidad evidentemente nos constituye y genera en nosotros una actitud positiva, de autoestima, evidentemente nos despliega como personas, como cristianos, los que somos creyentes, somos cristianos, evidentemente la fraternidad, la pertenencia a una comunidad, y es eso lo que hoy se ve restringido y por eso nos surgen a veces como pensamientos más negativos, ¿no? Uno también podría preguntarse lo siguiente, es decir, Dios quiso esta pandemia, Dios nos pone a prueba, y mi sugerencia sería dar vuelta a la pregunta, es decir, no tanto el por qué, sino el para qué, lo que de limpio o en limpio y de propositivo podemos sacar de todo esto y Dios nos quiere ayudar a sacar, ¿no? Yo pensaba en otros diálogos que he tenido,
cómo en situaciones límites, muchas personas, tanto en el ámbito artístico, pensemos en la música, por ejemplo, pero también en el plano existencial, en situaciones límites, sacan lo mejor de sí. En el caso, por ejemplo, de la logoterapia, Frankl termina de pulir su teoría en un campo de concentración. O lo mismo muchos creadores, como Borges a partir de su ceguera, o Beethoven a partir de su sordera. Casos así, o los místicos, de cara ya al final de sus vidas, la noche oscura. Entonces, ¿cómo vivir pascualmente este momento también, buscando nuevos recursos? Conversábamos hace un ratito antes de iniciar que nosotros, bueno, no nos manejábamos habitualmente con tantos videos y ahora ya, bueno, lo hacemos como en realidad hemos perdido la vergüenza, ni practicamos el diálogo previo. Bueno, evidentemente la situación límite saca cosas buenas de nosotros, creativas, que nos ayuda entonces también a desplegarnos. ¿No? Si todo fuese una cierta inercia en la vida que dependiera solo de nuestra libertad y de nuestras decisiones y de nuestros quereres, sería mucho más pobre nuestras vidas. Estos cimbronazos a veces nos catapultan a más. Coincido, Sí. coincido totalmente, Gerardo. La palabra crisis viene en su conformación de dos caracteres. Entonces, las primeras dos letras representan a peligro y las segundas dos a oportunidad. Entonces es peligro-oportunidad, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto que vos decís, que el salir, digamos, el tomar a la crisis como una oportunidad es salir fortalecido. Bueno, ¿qué aprendí de esto? Y también tu descripción, toda traducido a la psicología, se llama resiliencia. La resiliencia es aquella capacidad que, si bien es un concepto que la psicología y la medicina tomamos prestados de la física, de la capacidad de un metal, de, a pesar de haber estado expuesto a condiciones incluso atmosféricas, digamos, tremendas, es tan noble que conserva su esencia. Bueno, hay mucho de esto en el ser humano y no somos resilientes si no tuvimos un conflicto, si no tuvimos ese obstáculo a saltar. Entonces, es una oportunidad y realmente frente al aprendizaje y frente al encuentro con el otro en este aprendizaje, ¿sí? Uno aprende solamente aquello que nos es significativo. Vos nombraste a Borges, y Borges decía que todo en el ser humano estaba destinado a olvidarse. Solamente recordábamos aquellas cosas que nos eran importantes, por lo traumático, por el impacto que nos causan, o por el impacto afectivo también, ¿sí? Desde el amor. Entonces, hay mucho de esto en este contexto, de esta necesidad afectiva. Vos hablabas de autoestima. Bueno, hay una consecuencia del desarrollo de la autoestima que tiene que ver con la autorregulación. Si nosotros estamos más irascibles, si la manifestación de la ansiedad se da de tal cual manera, sabemos que la primacía que están teniendo los trastornos del sueño, alimentarios, un sedentarismo extremo, y lo que eso genera a posteriori en nuestra salud. Bueno, pero también tenemos la oportunidad de revertir, ¿sí? Y este día viene también de experire, que es lo que recorrimos, lo que nos pasó de algún modo, y reflexionamos. Dicho en criollo, lo que no mata engorda. Es decir, fortalece. Bueno, Nietzsche dijo que lo que no mata fortalece, ahí vamos. Ahí vamos. Bien, ¿no? Es decir, en determinadas dosis, mientras no supere esa barrera de resiliencia, O evidentemente. sea que, bueno, lo que vos estás planteando es que es una etapa para sobrevivir en muchos sentidos, ¿no? Pensemos en el personal de salud, en el esfuerzo tan grande que está haciendo, también en el personal social, visitando los lugares más carenciados, acercando la comida, los alimentos, las personas que están en trabajos considerados esenciales. Bueno, toda esa gente realmente está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Vos hablaste y trabajás mucho el tema familia. Y este es un tiempo muy particular para la familia. Y desde varias perspectivas. Uno está conviviendo mucho tiempo con las mismas personas cuando habitualmente convive menos tiempo.
Algunos viven solos y o solas y toman conciencia de esa soledad justamente en este tiempo, ¿no? Cuando habitualmente tienen muchas actividades. Otros tienen a sus familiares, pensemos a los padres mayores, o la familia empleada, viviendo en otras casas, y no las pueden ver, o muy ocasionalmente y haciendo alguna pirueta, y tampoco es muy conveniente para evitar contagios. Y otros, en el caso que vos decías, por ejemplo, esas situaciones más extremas de un recién nacido que no se puede visitar, o de un enfermo, incluso terminal, que no se puede ver. Evidentemente eso genera muchas cosas en la vida de las personas, también de las familias. Uno podría decir una familia, después de estas experiencias, o las personas que componen un núcleo familiar, después de estas experiencias, se fortalecen en su amor, en su vinculación, en su comunión, o posiblemente también generan una situación que deteriora el vínculo. Totalmente, totalmente. Desde lo más superficial, que tiene que ver con la convivencia, hasta este encuentro con el otro, y realmente un redescubrir en las parejas, ¿sí? Que el tiempo compartido juntos más extremo eran las vacaciones hasta este momento, hasta estas 2 cuarentenas que llevamos, ¿sí? Hasta la sumatoria de los 80 días que tenemos de cuarentena, de aislamiento. Entonces pensemos que muchas parejas, a partir de esta situación de las vacaciones, descubrían cuestiones buenas o muy, muy negativas, y el cuidado de los hijos en esta situación convivencial, el estrés que genera el transformarse en el docente de su chico, el no poder adquirir la lectoescritura en los chicos que están en este contexto, las dificultades escolares y el estrés que les causan, es la población en riesgo, que es la que más tenemos que atender y que cuidar, y en esta situación de aislamiento. Así que contamos con dificultades grandes, y con la familia como protagonista, ¿no? En este contexto. Todas las fotos que vemos en publicidades en relación al aislamiento muestran una alfombra con una mamá y un papá acostados jugando con los hijos en el piso. Pero cuando tenés, Gerardo, posibilidades de hablar con alguien, o de atender un paciente, o de tener un asesoramiento pastoral, la realidad que escuchás es otra. Entonces, Una de las cosas que preocupan mucho en este momento, me parece, es el tema laboral, el tema del trabajo. Algunos porque no pueden trabajar directamente, no pueden abrir sus negocios, por ejemplo. Otros porque tenían un trabajo precarizado y evidentemente ahora quedan fuera de servicio. Otros porque no saben cómo será el futuro de sus trabajos en pymes o empresas que empiezan a tener problemas económicos y tal vez cierren. Y otros tal vez porque ven como transformado el horizonte laboral, por ejemplo, a partir de esta masificación de la instancia virtual. Y entonces no se sabe a futuro también cómo va a ser esto, lo cual genera bastante incertidumbre, porque evidentemente del trabajo dependen muchas otras cosas, incluso la misma sobrevivencia de la familia, los cimbronazos que genera una transformación laboral seria en la vida de las personas y de las familias es muy notorio. sí. ¿Qué se te ocurre en relación a este tema, que evidentemente ya no depende del propio sujeto personal ni de la propia familia, sino que son situaciones ajenas? Uno podría decirle, bueno, buscar capacitarse lo más posible, tratar de ser creativo, de innovar, pero hay cosas que igual van más allá de la persona, y eso yo supongo que angustia mucho, porque son procesos que no se pueden controlar, que las personas no pueden controlar, no dependen de su buena decisión y voluntad controlar. Exacto, la palabra clave que vos usás, Gerardo, que utilizás, es incertidumbre, ¿sí? Esta imposibilidad de planificar en este contexto, y en tu misma exposición tenés algunas herramientas. Capacitate en este momento lo más posible, tenemos una oferta amplia de todas las universidades del mundo, gratuita, online, que con una conexión a internet, si tenemos eso, ya tenemos desde nuestra computadora o desde el teléfono la ventana al mundo abierta.
ahí tenemos una posibilidad. Y la segunda tiene que ver con que esto no le sucede a una persona sola. Entonces abre a que la comunidad pueda generar proyectos, ya sean de microemprendimientos, de recursos, de desarrollo, pero a nivel grupal. Yo sé que en este contexto no se puede presencialmente, pero sí la persona que tenía una pyme, que fabricaba tal o cual cosa, bueno, conectarse con redes de instituciones que están viviendo en las mismas, y esa trama comunitaria puede dar una respuesta válida. La capacitación y la vivencia comunitaria, porque la sensación psicológica tiene que ver con lo que pasa en una situación de desastre, lo que antes se llamaba catástrofe. ¿Por qué motivo? Porque abarca a un grupo, en este caso es un fenómeno de carácter mundial. Hay provincias en nuestro país, 2, que estamos todos muy felices que no reportaron casos. Pero cuando uno ve en su comunidad y escucha un país vecino Brasil y otros ejemplos, y en general la descendencia argentina está ligada al europeo en un porcentaje muy alto, y también nuestra mirada sobre lo que aconteció en Europa, o sea que hay una necesidad de desarrollo desde lo psicosocial ahí. O sea que yo diría 2 cuestiones. Eh, Me puedo fijar en qué me puedo fortalecer, en qué me puedo capacitar en este contexto, no perder mis hábitos, independientemente de estar trabajando o no. Son cuestiones muy básicas, pero esto ayuda muchísimo en lo emocional, ¿sí? Tratar de mantener los hábitos, pedir ayuda. Hay una red de recursos de atención psicológica gratuita también que se está desplegando, que ven, acércate, si la parroquia está cerrada, bueno, hay otras vías de comunicación también con la parroquia, buscala en las redes que vas a encontrar, y contactate, y también con instituciones que agrupen a otras personas que le están pasando lo mismo, ¿sí? Yo Hay creo que hasta una red virtual, un grupo de WhatsApp de recicladores urbanos, me comentaron hace un ratito. Entonces, bueno, ¿en qué barrio se puede trabajar, en cuál no? ¿Con qué mecanismos de protección? ¿Dónde pedir ayuda? en la medida que logramos descentrar un poco la preocupación, ya sea en la relación con los demás con los que convivimos, con los vínculos virtuales, las redes que todos tenemos de una manera o de otra, ¿no es cierto?, a través de espacios virtuales, y también la trascendencia, la experiencia de oración, la certeza de que Dios es como el alfa y el omega de la historia, que conduce providencialmente siempre la vida de las personas hacia la salvación, hacia una plenitud, que no necesariamente tenemos que ver enseguida, ¿no?, con sus idas y vueltas, pero que es una trama que adquiere sentido, ¿no? En esa confianza en algo más que en nuestro problema, evidentemente podemos ir haciendo esta lectura más bien prospectiva, pascual, de la crisis, como decías vos en chino, ¿no es cierto?, como oportunidad, ¿no?, más que como peligro. El peligro va a estar, evidentemente va a ser algo simultáneo, pero tenemos que capitalizarlo como oportunidad, lo cual es leer pascualmente para el creyente las experiencias desafiantes de la vida. Eso nos abre hacia los demás y nos abre hacia Dios. Me parece que eso puede esperanzar este momento. Cuando uno mira la historia corta, mira pocos pasos, a veces se angustia por lo que veo, por lo que le toca vivir. Pero si uno se anima a hacer una lectura más a largo plazo, desde esta perspectiva existencial, desde esta perspectiva teologal, creyente, evidentemente puede encontrar muchos más recursos e incluso tener la certeza de que esto tiene un para qué, es decir, que en cierto modo, de alguna manera, esto va a enriquecer y a nutrir nuestras vidas, que nos va a ayudar a crecer como personas, como hijos e hijas de Dios. Y en el fondo de eso se trata, es decir, que uno tenga esa capacidad de valorar este momento de esa manera. En algún momento uno va a decir, así como decimos en el pregón pascual, feliz culpa que nos dio tan gran Redentor, gracias a Dios, también la pandemia posiblemente sembró en nuestras vidas cosas importantes, cosas decisivas, cosas que nos hicieron como replantear la vida también con otros ingredientes que no habíamos considerado hasta ese momento. Exacto, exacto. Bueno, a salir más fortalecidos entonces. Te agradezco muchísimo, Analía, este espacio, este diálogo, que en realidad se había gestado hace casi 2 años,
con una propuesta que quedó un poco en el aire. Sí. Ahora, con motivo de la pandemia, recordé esa propuesta que me has hecho de hacer algo juntos en alguna instancia, en algún momento, y me parecía que esto es algo sencillo, pero que además compartir este espacio podía también ser de utilidad para otras personas. Bueno, muchas gracias por este intercambio. Ya sabés que te admiro mucho, que leo todo lo que escribís, toda la teología del cambio, y lo difundo también con nuestros estudiantes. Así que gracias, Gerardo. Un gusto y hasta la próxima. Gracias.